de gloria, porque esta es mi fe. Yo cruzaré el mar recio que oculta el camino, detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré, porque esta es mi fe. Amén. Hacer una oración. Señor, tú eres bueno y tu palabra dice que tu bondad es para siempre. Señor, se acaba el día en que nosotros ya no la queramos. Se agota el día en que nosotros digamos ya no quiero. Se anula el día en que nosotros rechazamos esta bondad tuya. Pero aún así, oh Dios, para muchos otros tu bondad continuará, alcanzará y moverá montañas. Hoy te pido que tengamos presente esas bondades que has tenido con nosotros. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre, Señor, reconociendo que tú eres Salvador de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Hay un escritor que se llama Ogmandino, que él escribe un libro que se llama El vendedor más grande del mundo. Y da todas las instrucciones y es un libro especial para las ventas. Pero, pensando un poco en el nombre de ese libro, yo he titulado la enseñanza de hoy, El error más grande del mundo. Y cuando hablo de errores, es porque no es que uno hizo algo y salió mal. No, es algo que uno hace adrede y es un error haberlo hecho. Por ejemplo, meterse a bañar en un día que esté muy frío y no precalentar el agua. Es decir, usted nada más abre el chorro y se mete, porque como usted es muy macho o muy macha y quiere, mire, ese es el error más grande. Cuando le caiga esa cantidad de agua fría en su cabeza, le va a dar jaqueca por 3 días. Eso es hacer algo adrede, equivocadamente. O sabiendo que va a soldar y la welda y la máquina soldadora es dañina, mirar la soldadura sin usar una máscara, hacerlo a ojo pelado y creer que usted puede cerrar los ojos antes de que la chispa se encienda. No, lo hará un día, lo hará 2, pero al tercero se le inflaman los ojos. Ese es un error, hacerlo sabiendo las consecuencias. Hay errores que son garrafales. Hay errores que uno, si se pone a pensar hoy, uno nunca lo hubiese hecho. Porque aunque uno sabía que era malo, uno lo hacía pensando que a lo mejor salía bien y no sale bien. Entonces, por favor, acompáñenme a Jeremías. Si alguien quiere encontrar Jeremías, está en el Antiguo Testamento. Si trajo su Biblia, está después de Isaías. Capítulo 2, verso 13. Isaías 2, 13. Jeremías 2, 13. Estaba viendo si estaba claro, yo también. Dios siempre ha sido, por su propia naturaleza, bueno con la nación de Israel. Siempre ha sido excelente con sus hijos. Siempre, y su bondad ha sido extensa para nosotros. Pero hubo un día donde el Señor hizo un reclamo a la nación de Israel. Puso por testigo al mismo cielo y las mismas estrellas. Y Él hace un reclamo a la nación de Israel. El verso 13 es el resumen de ese reclamo. Y Él le dice, porque 2 males. Vamos a esperar, alguien está buscando todavía allí, porque necesito que lo tengan. Jeremías 2:13 dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuántos? 2 ¿qué? 2 errores garrafales, 2 equivocaciones mayúsculas, está diciendo el Señor. La primera, me dejaron a mí fuente de agua viva,
Y 2, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. 2 cosas hizo el pueblo, 2 cosas hace el hombre: abandonar a Dios y buscar un sustituto. Abandonar la bendición de Dios por buscar la bendición de algo o de alguien. Eso es grave, gravísimo, sumamente grave. ¿Por qué? Porque cuando uno abandona a Dios, está a expensas de cualquier cosa. Y dice en el Nuevo Testamento, hablando Jesús en sus propias palabras: sin Dios es imposible hacer las cosas. Entonces, ¿cómo uno se va a enfrentar a lo que tiene adelante dejando a Dios de lado? Por mucha capacidad, por mucha fuerza, por mucho dinero, por mucha influencia que uno tenga, si uno decide abandonar a Dios, se queda realmente a expensas de lo que le pueda venir. Ese es un error. Abandonar a Dios es un error. Y doble error es cuando uno lo abandona y busca un sustituto. Escúcheme, porque quiero ser muy claro esta mañana. El hombre ha sido, por consiguiente, de ese tipo de personas que anda siempre buscando algo que le ayude, pero cuando uno le dice: mira, ¿te puede servir Dios? Entonces dice: no, otra cosa. Se cuenta una historia, el doctor David Wilkerson contaba en uno de sus libros la experiencia del hombre que ha escalado la montaña. Está muy frío, ha ido con todo su equipo, subiendo la montaña, pierde el equilibrio y comienza a bajar en velocidad en el aire, pero va amarrado con su arnés y con sus cuerdas a una de las piezas que puso a cierta altura, y se vino para atrás. Era de noche. Llegó hasta cierta altura y la cuerda se tensó y él quedó en el aire. Quedó en aquel precipicio. Entonces él, como pudo, se acomodó y gritaba: hay alguien arriba que me pueda ayudar, hay alguien arriba que me escuche, hay alguien que me pueda ayudar. Y gritó durante horas hasta que escuchó una voz: sí, hay alguien aquí arriba. ¿Qué necesitas? Que me logre jalar la cuerda hasta otra vez arriba, la seguridad. Y entonces la voz le dice: no te preocupes, corta la cuerda y déjate caer. Y se queda como: corta la cuerda y déjate caer. Entonces le dice: ¿cómo voy a hacer? Y una conversación entre ellos: ¿cómo voy a hacer eso? Y él le dice: confía en mí, corta la cuerda y déjate caer. Entonces: ¿y quién eres?, le dice el alpinista. Y de arriba le contesta la voz: Dios. Le estaba contestando Dios en plena noche, en plena dificultad. Y entonces cuando dijo: ¿cómo? ¿Quién eres? Le dijo: Dios. Le dice: y no hay otro arriba que me ayude. Entonces dice que este hombre decidió no confiar en la voz. Digo: no, me quedo aquí guindando. Cuando amanezca, ¿sabes qué es? Cortar la cuerda y lanzarme. No, hombre. Y dice que a la mañana, casi muriendo del frío, no logró ver el amanecer. Cuando amaneció, había quedado inerte, muerto por el frío. Lo encontraron a 40 centímetros del suelo, porque nunca quiso cortar la cuerda. No se salvó. ¿Sabe por qué? Porque el hombre comete errores, y a 40 centímetros de la bendición decidimos nosotros renunciar a la voz y la ayuda de Dios. Hay errores que el hombre comete. Es cambiar a Dios y quitar su bendición. Y lo peor es que cuando el hombre busca y hace su propia solución, se encuentra con una cisterna que está rota, que no capta, no captura, no sostiene el agua, sino que el agua que entra, el agua se va. Y Dios es una fuente de agua viva y eterna que nos dará en los momentos de bendición, en los momentos de presión, en los momentos difíciles, pero siempre su agua es permanente y abundante.
Israel cometió un error gravísimo. Cuando uno cambia a Dios, es que uno menosprecia a Dios. Necesito que usted tenga clara esa palabra. El menospreciar a Dios es darle un valor menor. Es no tener valor por las cosas que corresponden a Dios, sino que es su propia voluntad, su propio pensamiento, su propia decisión. Es menospreciar. ¿Qué es menospreciar? Es cuando usted tiene para vender una bicicleta y usted ha dicho: esa bicicleta la voy a vender en 15,000 colones. Saca el anuncio, llega el cliente y le dice: mira, ¿en cuánto vender la bicicleta? Yo la quiero vender en 15. ¿En 15? ¿No ve que tiene las llantas gastadas? Ah, sí, pues usted se las compra. Vendeme la más barata. Bueno, está bien, te la hago en 12. ¿En 12? No le ven los frenos, como están todos herrumbrados. Eso es menospreciar. Siempre ver las cosas peor de algo. Pero si damos vuelta a la tortilla y es este hombre que viene como comprador, hoy es vendedor de una misma bicicleta, él la va a vender y ahora él dice: ah, no, esta bicicleta vale 40,000 pesos. Porque la usé yo, la usó mis hijos, es una reliquia. Entonces cuando viene a vender, resulta que es eso. Menosprecia cuando compra, pero aumenta cuando vende. Reconoce y acepta que aquello se le puede dar un valor menor, pero cuando es mío, yo quiero inflarlo a un valor máximo. Cuando yo veo a estas dos personas, el menosprecio es cuando uno dice: yo no quiero comerme esa cochina. He comido 3 días seguidos arroz con pollo. ¿Cómo voy a comer un día más? ¿Cómo voy a comer gallo pinto si me han dado la semana entera gallo pinto? Estando en Colombia para un congreso hace algunos años atrás, la persona que nos dio el hospedaje fue muy linda. Nos sirvió todos los días huevito frito colombiano. Como al 6º día yo quería comer tortillas con tortilla, nada más. Tortilla con tortilla. Entonces yo, para mis adentros, dije: yo qué mal agradecido, porque si no me hubiera dado huevito colombiano, yo dije: qué barbaridad, ¿cómo no me dieron huevito colombiano? Es que el huevito colombiano es diferente al de Costa Rica, porque tiene cáscara. No, bro. Nosotros regularmente tenemos un problema, que no le damos el valor a las cosas. Y cuando uno decide cambiar a Dios es porque uno menosprecia, diga menosprecia a Dios. Y es de lo que yo quiero hablar. ¿Sabe cuál es la meta de Satanás? Menospreciar todo lo que el Señor ha hecho por usted o por mí. Esa es la labor, la meta y el esfuerzo diario de Satanás, de menospreciar. ¿Sabe por qué sé que es menospreciar? Porque cuando uno tiene una bendición de la presencia de Dios, con cualquier cosa la cambia. Cualquier cosa la cambia esa presencia de Dios. Voy a ir un poquito más adelante. Primer punto. La meta de Satanás es menospreciar a Dios. Acompáñenme por favor al Salmo 49. El verso número 20. Salmo 49, 20. Como primer punto, Satanás tiene como meta menospreciar a Dios. ¿Listos? Yo necesito que ese texto usted lo subraye. Lo subraye en su Biblia. Subráyelo, por favor. Tómese el ratito, porque Dios nos va a dar una pedrada a todos con ese texto, para que se acuerde de la chichota. 49:20 dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El hombre al cual Dios le ha dado una autoridad,
o lo ha colocado en un lugar de privilegio, le ha mostrado su corazón. Al hombre que Dios ha puesto en algo y no entiende la gravedad o la bendición que es aquello, es como un caballo, una mula. Es lo que está diciéndome. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a no entender que la honra de Dios que Él le ha dado para su trabajo, para sus estudios, para su familia, para el lugar de donde vive, es por un propósito. Esa honra tiene una razón de ser. Cuando uno menosprecia lo que Dios ha dado, es caer del favor y de esa gracia de Dios. Voy a explicarme. Cuando en la familia no ha habido alguien que logre alcanzar en aquella época la primaria, el terminar la primaria en el año 1930, era toda una hazaña terminar la primaria. La mayoría de sus abuelos, o mi padre en este caso, lo más que sacaron fue el tercer, cuarto grado de primaria. Pero encontrar un abuelo suyo que haya tenido primaria, casi que darle un premio. Pasan los años y la meta es secundaria. Es más, la generación de sus hijos, bueno, de mis hijos en este caso, lograron terminar secundaria apenitas. La gran mayoría sí han estudiado y sacan secundaria. Pero en esta generación tener la universidad completa es más difícil, y tener un posgrado mucho más difícil, porque va aumentando el conocimiento y las oportunidades para estudiar. Entonces, en aquellas épocas que una de las familias, su mamá fuera enfermera o fuera maestra, era que fuera la mamá sería doña toda en el barrio. Porque donde ninguno estudió, ninguno sacó ni primaria, de repente la mamá de uno de los estudiantes era la maestra. Mire, esa mujer tenía autoridad en el barrio, en el pueblo, porque había sido puesta en honra, porque había obtenido un título académico. ¿Quiénes eran muy respetadas en la comunidad? Las parteras, las rezadoras, las que hacían el rezo del niño. Eran tenidas en una estima porque eran las personas que se daban a conocer. El que pertenecía a la Cruz Roja, o el que era miembro del consejo o el patronato del barrio, o de la junta de deportes de la comunidad. Gente que fue puesta en esos lugares de privilegio y que uno los veía como alguien especial. Yo tengo un pastor amigo, bueno, tengo un montón de pastores amigos, pero hay uno que siempre en el carro anda puesto en el dash una gorra de los bomberos. Siempre. Él se llama Mario Pérez, es el pastor de aquí de la iglesia bíblica, a la parte del cementerio viejo de Pavas. Ahí está la iglesia Jerusalén, Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y Mario Pérez ha sido amigo por muchísimos años, trabajó conmigo en Alianza Evangélica, pero él siempre anda una gorra puesta en el dash del carro, porque él fue bombero voluntario. Yo digo que fue un bombero frustrado. Entonces, cuando choque ve en la calle, el hombre para. Ve un incendio, el hombre para. Ve una gente peleando, el hombre para, y el hombre llega como autoridad, porque tiene una gorra de los bomberos que dice aquí, bomberos de Costa Rica, ahí nací. Porque en su época ser bombero era demasiado. Es más, a uno le preguntaban chiquillo ¿qué quería ser? Policía, bombero y cobrador de buses. Porque uno andaba con un montón de menús. Uno le permitían andar en el bus caminando, tirarse de la puerta de adelante y montarse por la de atrás, ¿cierto? ¿Verdad, Patricia? ¿Usted se acuerda? ¿Usted no quería ser bombero? No. Ni pulpera, trailera. Y eres trailera, o le gustaba. Alfonso sí, se tiene que dar el trailero, sí. No es traidero, ¿verdad? Trailero. Entonces, ¿qué me refiero? Queríamos ciertas posiciones de trabajo porque eso daba un puesto, una dignidad. Pero realmente Dios nos ha puesto a todos nosotros en posiciones de honra.
todos nosotros hemos recibido de parte de Dios esas posiciones de honra. ¿Por qué? Uno, porque usted y yo, primero, ya no somos advenedizos ni desconocidos, somos hijos. Somos hijos del Señor. Hemos sido escogidos por Él por misericordia, y dice que nos va a colocar en lugares altos para que desde allí juzguemos las naciones. El hombre ha sido colocado en autoridad, pero cuando uno menosprecia eso que Dios le ha dado, comienzan las dificultades. Lo segundo de ese mismo tema: cuando Dios te ha dado y uno menosprecia, uno desecha lo que Dios le ha dado. Déjeme explicarle, o explicarme. Nosotros, de alguna manera, Dios nos ha dado la familia. Los varones hemos sido colocados en lugar de honra en la familia. Pero cuando nosotros los varones menospreciamos lo que Dios nos ha dado, y mire, en infidelidad, en pleitos, en maltratos, uno comienza a perder aquella dignidad. Entonces, hoy es papá, la esposa lo ve con cierta molestia, los hijos ya no lo ven a él como el papá, sino como el esposo de mi mamá, el borracho, el majadero, el necio, el bochinchero, el regañón, el grosero. Esos son más o menos los epítetos o apellidos que uno pueda tener, porque uno fue colocado en el pedestal de papá o el de esposo, y uno menosprecia. ¿Qué es lo que sucede? Que llega el momento cuando uno como hombre quiere recuperar su posición de hombre, y los hijos ya no se lo dan, no le devuelven ese honor. Pero Dios en esta mañana quiere hacer algo con todos nosotros los varones. ¿Qué ha sucedido con las esposas? Que Dios les ha dado esa categoría de madre, y algunas, sus hijas y sus hijos, son un estorbo. Entonces, estorbo porque no le permite estudiar, trabajar, salir y venir. Y entonces lo deja con quien quiera, con la que se los cuide, con tal de salir esta noche de vacilón de amigas. No sabe la dificultad que está teniendo en sí misma, pero lo que está sembrando en sus hijas y en sus hijos, porque ella se quiere ir a disfrutar la noche. Hoy es noche de chicas. Déjeme decirle, menospreciar lo que Dios le haya dado, en este caso sus hijos, su esposo, su casa, es ser peor que una bestia. Quien haya sido puesto en autoridad y en honra y lo menosprecia, se convierte en algo peor que una bestia. Eso dice la Escritura. A nivel legal, los pastores, los sacerdotes, los profesores, si hubiese un pleito por abuso sexual de un menor, el que tiene el mayor castigo es el líder religioso o el profesional, porque tenemos la posibilidad de manipular a la otra persona. Que Dios me dijo, que Dios me habló, que Dios me indicó. Mire, ¿cuántas personas hoy, siendo ministros, profesores o pastores, están con problemas legales? ¿Por qué? Porque menospreciaron la honra que Dios les había dado. La ensuciaron, la entregaron y nunca la han recuperado. Cuando pienso en eso, usted puede pensar, es que aquellos, o es que aquel otro, o es que aquella persona. No, es que todos nosotros de alguna manera hemos sido puestos en honra delante de la comunidad. Yo he escuchado gente en el barrio que dice: doña Julana, usted puede orar, es que mi mamá está enferma. Y sí, y sabe que usted tiene esa capacidad de que Dios la escuche y la busca a usted. Pero si a usted la escucha como bochinchera, como vina, como majadera, nunca pedirán oración. ¿Por qué? Porque ha sido puesta en honra en la comunidad y de repente está en el suelo con su dignidad. Dios nos ha dado a todos, hombres y mujeres, dignidad, honra y posición para que nosotros valga la pena cuidar lo que Dios nos ha dado. Cuando yo pienso en esto, mira que yo me aterro, porque uno menosprecia, es decir, le da un valor tan insignificante a las cosas de Dios. Porque yo he sabido
Cuando un músico se sube, que Dios lo usa, o un pastor se sube al altar y ese hombre Dios lo usa, o ese director se sube al altar y Dios lo usa, pero en la noche anterior ha andado en una discoteca y en guaro y en mujeres, y se sube al altar, nada más, ay Señor, perdóname Padre, límpiame Padre, por favor, y se sube acá y piensa que como ya le salió bien es que Dios le toleró. No, que yo voy a hablar un ratito de las consecuencias de tomar decisiones equivocadas. Por eso uno tiene que ser muy sabio. Si Dios te colocó en una posición de jefatura, en el trabajo, en el barrio, en algún lugar, dignifique eso, dignifíquelo. Alguien decía en días anteriores, es que la política es muy sucia. Digo, no, mira, es que no estoy de acuerdo. Lo que son sucios son los políticos, no la política. ¿Y por qué es sucia la política? Porque todos hemos dicho, no, eso es de ellos, no es nuestro. Y hemos dejado que otros tomen, dirijan y manden cuando Dios nos puso eso en nuestras manos. ¿Sabe qué era ser rey? Era ser presidente. Y el rey que era presidente o era director o era guía de una nación era responsable de aquello. Y nosotros simple y llanamente nos hacemos de oídos sordos porque creemos que todos los políticos son malos y que toda la política es corrupta. No, usted y yo podemos limpiarla si nos colocamos en el mejor momento y en el lugar que Dios le haya colocado. Pero el que haya sido puesto como diputado, como ministro, como presidente, tiene que vivir dignamente como eso, aunque sea un puesto secular. Si es director de la escuela, si es maestro, si es bombero, sea quien sea en la comunidad, tiene que darle una dignidad a eso que Dios le ha dado. Sea jefe en el trabajo, sea subdirector, sea, mire, cualquier posición que sea superior a otra, es porque Dios lo ha colocado en honra en ese lugar. Y uno tiene que trabajarle, hacer eso con dignidad, porque si no uno se comporta peor que una bestia. Ok. Tal vez ustedes piensan que eso es cierto, es duro y es difícil. Pero quiero que me acompañen a 2 de Samuel 11. 2 de Samuel 11. Verso 1. El error más grande del mundo, le dije que tuteé esta enseñanza. Errores que cometió Israel: dejar al Señor, dejarlo, y construirse fuentes personales, estrategias personales. Capítulo 11, 2 de Samuel, verso 1 al 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? ¿Dónde se quedó? Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Dónde estaba David? Acostado en la tarde. Si era tan bárbaro el rey. Mientras que el pueblo estaba ¿dónde? En la guerra. Es decir, el pueblo en guerra y el rey viendo la novela de la tarde. Y dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Es decir, no solo estaba ahí, relax, ¿verdad? Sino que estaba ahora echándose un vieste la ciudad. ¡Wow! Desde el terrado el hombre con un tecito frío disfruta. El pueblo en guerra, muriendo unos, heridos otros. Todo estaba haciendo una calamidad en los alrededores por la guerra. Y el hombre comándose un fresquito, un agua de pipa por ahí tranquilo, bronceándose. Y entonces dice que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. La cual era muy hermosa. Bárbaro Samuel, ¿verdad? Cuando escribe esto así. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, es hija de Eliam, es la esposa de Urías,
el que es eteo. Y entonces David envió al mensajero y la tomó. Y ella vino a él. Él durmió con ella. Y luego ella se purificó. ¿De su qué? ¿De su qué? Ella se purifica de la inmundicia de lo que acaba de pasar. Así que no era nada barato ni fácil. Ella se consideró inmunda por lo que había pasado, porque ella era casada. Ella era la sierva en el palacio, pero ella era casada de un hombre llamado Urías. Sigo leyendo. Y ella entonces se volvió a su casa. Yo creo que David con una sola relación sexual ha dejado embarazada a Betsabé. Así que al día siguiente se volvió a fijar en el terrado para ver si estaba allí. Y la volvió a ver bañándose probablemente y la volvió a llamar. Para que una mujer quede embarazada tiene que ser demasiado pulso para que quede embarazada. Así que ella queda embarazada. Pasan las semanas porque no había ultrasonido. Hasta que algo, las náuseas, las molestias y la pancita. Y dice, pero yo estoy perdiendo mi figura. Y sintió que algo no estaba correcto. Y estoy embarazada. Le manda a decir al rey, si no hubiese ultrasonido ni nada, ¿cuántos días después de un embarazo hasta darse cuenta que está embarazada? ¿Cuántas, dama? ¿Usted que sabe inglés? ¿Cuánto? Dama, ahí ilústreme, ¿cuánto? ¿Pero cuánto? Ahí está, 15 días y un mes. Entonces David no fue en 15 días ni un mes a la batalla. Ni 15 días ni un mes se bajó del terrado. Ni 15 días ni un mes de dejar lo que estaba haciendo. ¿Saben? David tenía muchas mujeres, muchas esposas, muchas concubinas, mucha autoridad. ¿Para qué quería una más? ¿Sabe por qué? Porque menospreció lo que Dios le había dado. No valoró el matrimonio, el reino, la presencia. No valoró ninguna de esas cosas. Porque el problema que existe, ¿sabe cuál es? Que cuando se le da rienda suelta al placer, es incontrolable. Y lo llega eso a controlar al ser humano. Por eso es peor que una bestia. Es peor que una bestia cuando uno no sabe decir no. O no sabe decir hasta aquí. Y no sabe decir no puedo hacer eso. Sigo un poquito más. Acompáñeme ahora al capítulo 12. Igual de Samuel. Verso 7. Natán se reunió con el rey. Dios le habló al profeta en privado. El profeta llegó y pidió una cita con el rey. Y el rey dijo, si es Natán, me trae nuevas. Si es Natán, me trae un mensaje del cielo. Si es Natán, es un hombre que sabe mi corazón, porque tengo el corazón de Dios. Y Natán llega, le dice la historia. Un hombre tenía una ovejita y vivía a la par de otro que tenía un montón de ovejas. Le llegó una visita en la noche anterior al que tenía una ovejita y lo hospedó en su casa, y entonces mandó a traer la ovejita. Ustedes conocerán la historia. Entonces se la interpreta en el verso 7. Dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí. Yo te ungí como rey, le dice Dios, sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y te di las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Imagínense todo lo que Dios le había dado, la honra que Dios le había dado. ¿Qué era David? David era un cuidador de ovejas de su papá, porque él no tenía, y de ahí lo toma Dios, lo llena de su espíritu, le da autoridad y lo coloca en el mismo palacio. ¿Tenía sangre real? No.
¿Era sacerdote? No. ¿Tenía conocimiento? No. Pero a eso le sucede al ser humano. Eso. Cuando Dios lo levanta de un lugar a otro. Cuando no hemos tenido, a veces ni para pagar la luz, a veces ni para el autobús, y de repente tenemos algo de plata, somos arrogantes a la hora de caminar, porque se nos olvida de dónde estuvimos, de dónde nos rescató el Señor, y nos comportamos con una arrogancia. Mire que camina uno con la nariz pegada casi a la frente así. Le dice a uno, pero usted no era de Atillo. Ah, no, perdón, de la ciudad satélite de Atillo. Ah, Barrio Cuba. ¿Por qué? Sigo leyendo. ¿En qué verso me quedé? En el 8. Sigo al 9. ¿Por qué pues tuviste en poco? ¿Por qué pues tuviste en poco? Es decir, menospreciaste la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada, tomaste su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora, wow, esas son las consecuencias. Por lo cual, ahora no se apartará por 3 días de tu casa mi presencia. Léalo conmigo en voz alta, por favor. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Wow. Ahorita regreso a ese verso. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré a tus mujeres de delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá, sí, tendrá relaciones con ellas a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David le dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, porque no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová, el hijo que te ha sido, que te ha nacido, ciertamente morirá. Es decir, han pasado más de 9 meses de aquel momento donde no salió a la guerra. Sí, hay momentos donde la gente piensa que ha cometido pecado y como nadie se dio cuenta, eso queda ahí tranquilito, tranquilito. El problema es si un embarazo, por muy tranquilo que se quede, tarde o temprano nace el huila. Tarde o temprano nace el huila. Por muy oculto, por muy privado, por muy íntimo que se tenga lo que se ha hecho, tarde o temprano sale a la luz. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es un majadero y lo va a sacar a la luz. Dios no, el diablo. Dios no nos anda buscando cómo avergonzarnos, siempre anda buscando cómo cuidarnos. Pero nosotros somos los necios, y el que saque el pecado a la luz es el diablo. Siempre lo va a sacar. ¿Sabe por qué? Porque es lo que quiere es avergonzarnos, porque quiere que se demuestre que hemos menospreciado a Dios. Que esa es la labor que le dije al principio, esa es la labor de Satanás, menospreciar todo lo que el Señor haya hecho. Entonces, cuando David recibe las palabras de Natán, ese día se dio cuenta que aunque lo había hecho en secreto, aunque la carta para matar a Urías era privada, y aunque lo hayan puesto al frente de la batalla para que parezca un muerto de guerra, realmente era el asesino el rey. Porque aunque se haga privada las cosas, van a salir a la luz pública, siempre. Y jamás se apartará la espada de tu casa, lo que Dios le dice a David. Qué tremendo. Porque cuando Dios ha puesto a David, dijo: David tiene mi corazón. David es como mi amado. David es el hombre que yo he puesto. Había quitado a Saúl y había colocado al rey David. Y ahí el rey David externamente parecía muy bueno, pero su corazón guardaba algo. Y ese algo era ese pecado. Tarde o temprano le iba a salir. Dirían los huilas de mi época: la jarana sale a la cara.
Siempre va a salir. Entonces, cuando yo leo el texto, salta a mi corazón que no fue tanto el adulterio lo que Dios le reclama a David, sino el menosprecio por lo que Dios le había dado. No porque no fuera repudiable o señalado o señalable el adulterio que había cometido. Tan es así que el hijo que nace muere. El fruto de aquella infidelidad tiene que acabar. Sino que David es un menospreciador de lo que Dios había hecho en él, en el reino. Usted sabe, quitar al ungido, quitar al rey Saúl. Dice que era alto, fornido, guapo, y pasaba por el hombro una cabeza a todos los demás. Y ese hombre tan especial y espléndido un día desobedeció a Dios y Dios lo quitó. Y no aprendió David. No aprendió David de que Saúl fue quitado porque Dios le dijo: mata a todos tus enemigos y destruye todo. Y Saúl se regresó dejando con vida al rey, el rey enemigo, y trayéndose las vacas. Sí, porque nos comportamos peor que una bestia. Si Saúl hubiera hecho caso, mire, David nunca hubiera levantado cabeza, nunca se hubiera ocupado un David. Dios tenga misericordia de nosotros cuando hemos menospreciado lo que Dios te ha dado. Hemos menospreciado lo que Dios te ha dado. Sigo adelante un poquito. Por eso el mantener la honra que Dios le ha dado es importante. No importa dónde estés, hay que mantener esa honra que Dios te ha dado. Recuerde, tenga esa frase presente siempre en nuestras enseñanzas. Lo extraordinario no es como comenzamos, con el brillo, lo lindo. Lo extraordinario como comenzamos. Lo extraordinario es saber cómo terminamos. Porque David no termina bien. 3. Todo lo que Dios dijo que iba a suceder, sucedió. La pregunta que yo le digo: ¿y por qué usted cree que si Dios cumple su palabra va a ser diferente con nosotros cuando despreciamos a Dios? Le repetí, número 1, el plan que Satanás siempre tiene, o la meta, es menospreciar lo de Dios. 2, David menosprecia a Dios. Y 3, todo lo que Dios dijo que iba a pasar, sucedió. Porque así es Dios. Todo lo que Él dice va a cumplirse. Todo lo que dice va a suceder. No hay vuelta de hoja. Rápidamente. David tiene un hijo llamado Absalón. Un día Absalón se obstinó de su papá y decidió hacer rey. Decidió quitarle la corona a su papá. ¿Pero por qué? Porque Absalón tenía una hermana llamada Tamar. Linda la muchachita, dice la escritura. Y un medio hermano le gustó la hermana. ¿Le gustó la hermana? Sí, se enamoró de su propia hermanastra. Y el hombre comenzó a hacer planes. Amón dijo: yo quiero a esta muchacha por esposa, yo la quiero como mujer. Estaba tan enamorado que hasta se enfermó. Y la trajeron para que lo atendiera. Y él viola a su propia hermana. Era hermana por rey, por David, pero era hermanastra porque era hija de otra de las esposas de David. Y David no dijo nada. David se quedó callado. David no defendió a Tamar. David se quedó como que si nada hubiese pasado, como algunos jueces y lugares acá a veces. Pero ¿sabe una cosa? Absalón se enojó. Digo: ¿cómo es posible, rey, que usted no haga nada contra Amón? Dice: es que él es tu hermano, cállate. Qué vergüenza que todo el mundo sepa que tu hermana fue violada por un hermano. Sí, pero la dignidad de ella, ¿qué? La honra de ella, ¿qué? Vale el silencio. Y Absalón se alzó en guerra. Tomó ciudades, tomó ejército y se hizo un enemigo de David. Tan enemigo fue que tuvo que ir a la guerra con David. Y David buscaba la manera de perdonarlo y Absalón la manera de matarlo. Absalón quería matarlo. Un día el ejército de David pelea contra el de Absalón.
Absalón tenía un cabello muy largo, se lo cortaba solo una vez al año. Iba huyendo y sus cabellos quedaron enredados en unas matas. Él quedó en el aire porque el burro en el que iba siguió y él quedó guindando. Y entonces el general del ejército de David cogió y lo tomó como tiro al blanco, le disparó 3 flechas, lo mató ahí. Cuando él regresa y le dicen al rey que Absalón ha muerto, que ya el rey no tiene que temer de que le quiten el reino, David, en lugar de cantar victoria, se siente humillado y dice: ay, murió mi chiquito, murió mi chiquito. Y el general le dice: hoy me avergüenza ser tu siervo, hoy me avergüenzo de ser tu siervo, porque si hubiésemos muerto nosotros defendiéndote, estarías más alegre si Absalón estuviera vivo. Y digo: y de hoy no eres más rey de nosotros. Wow. Se levantaron y se fueron. No querían ser más rey. Y David le costó mucho volver a recuperarlos. ¿Sabe por qué? Porque estaba establecido: la espada nunca se apartará de tu casa. Bueno, Absalón mató a Amón. Absalón fue muerto por un general. Y ahí siguió las situaciones. Luego Adonías, el otro hijo del rey, siguió las huellas de Absalón y quiso ser rey. Y llevó el pueblo, llevó cantores, llevó sacerdotes, llevó generales a una parte del territorio para que lo coronaran como rey. Hasta que Dios colocó a Saúl como rey, a Salomón como rey. Salomón, y ese es el centro de mi enseñanza. Yo he llorado esa semana ver la manera indigna que Salomón tuvo las cosas de Dios. Porque cuando uno lee la parte de Primera de Reyes, que es la historia del rey Salomón, se da uno cuenta lo grotesco que él fue. En la guerra con Absalón murieron 20,000 personas. En la otra guerra murieron 70,000. Todo porque el rey tuvo de manera indigna lo que Dios le había dado y se acostó con Betsabé. Todo es consecuencia de aquel rato con Betsabé, aquel embarazo con Betsabé, aquella mentira oculta, hasta que aparece Dios y le dice: todo el que ha sido puesto en honra y no piensa en eso donde ha sido colocado, Dios lo va a quitar, porque se convierte o se comporta como una bestia. Cuarto punto: Salomón y su vida contraria a lo que Dios quería. Se podrá leer eso en 1 Reyes del 1 al 12 y más, hasta el 19 si quisiera. ¿Sabe cómo obtiene el trono Salomón? Salomón, hoy nosotros pensamos que era un hombre extraordinario, un hombre especial, pero Salomón no era el candidato al reino. El candidato era Absalón por ser el mayor, Adonías por ser el segundo. Pero cuando Adonías quiere ser rey y comienza a hacer los preparativos para hacerse rey, la mamá, Betsabé, la mamá de Absalón, la del adulterio, es Betsabé, la mamá de Salomón. Ay, rey, ¿te acuerdas que un día me prometiste que tu hijo Salomón, mi hijo, va a ser rey de Israel? Y David ya estaba viejo. Y en eso entra Natán, el profeta. Se había puesto de acuerdo con Betsabé. Tú vas a decirle que si se acuerda de la promesa, y cuando estén hablando yo voy a entrarle y voy a decir: rey, ¿te acuerdas que tú habías dicho que Salomón iba a ser tu sustituto? ¿Por qué entonces Adonías se está coronando como rey? Absalón muerto, Adonías quiere ser rey, Salomón está siendo levantado para ser rey y David ya es un viejo. Dice: lástima que uno no aprende por la experiencia de los demás. Lástima. Porque el dicho dice: nadie aprende por cabeza ajena.
Uno le dice al niño, no toque porque se quema. ¿Sabe cuándo aprende? Cuando se queme. Y después le dice a los hijos, no toque porque se queman. Y los hijos no entienden hasta que se queman. Y el hijo le dice al nieto y el nieto hasta que se quema. Esa es la ley. Yo quisiera decirle, podemos quebrar esa ley nosotros y aprender de los errores de otro. De los errores de tu papá, de amigos anteriores, de familias anteriores. Porque no podemos menospreciar lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado, no lo menosprecies. Salomón siguió las instrucciones de su papá. Él preparó los sacrificios. El papá le había dicho, mira, si quieres tener un reinado eterno, un reinado largo, tienes que matar a Sutano, a Perencejo y a Mangano. No perdones a aquel, no perdones a aquel otro, bárrelos, elimínalos. Y Salomón fue haciendo eso. Un día Salomón hace un sacrificio y Dios se le aparece de noche. Dios se emociona con el sacrificio y entonces le ofrece, pídeme lo que quieras, le dice a Salomón en el sueño. Y Salomón lo que pide es sabiduría. Soy joven, necesito guiar la nación. ¿Y cómo puedo hacer si no tengo la capacidad? Así que dame sabiduría. Dice que le da sabiduría. Y Dios le dice, Salomón, no solo sabiduría te voy a dar fama. Te voy a dar riquezas, te voy a dar largura de días, te voy a dar. Le dijo Dios, todo eso tengo para ti. Pero solamente no te apartes de mis caminos. Y Salomón, en serio, duró 7 años construyendo el templo. Puso el oro que pudo y el que quiso en todo ese lugar. Gastó casi 4 toneladas de oro, reforzando, cubriendo todas las columnas y todas las paredes y pisos del templo. Pero ¿sabe qué pasa con Salomón? El hombre más sabio, según la escritura, Dios le dijo, no va a haber un hombre más sabio ni antes ni después de ti. La gente venía a consultar su sabiduría. Pero en toda la escritura yo no me encuentro nada más que 2 escenas de sabiduría de Salomón, porque después fue una bestia. Como diría mi esposa, disculpen mi francés. ¿Sabe cuál fue la otra etapa de él nada más con sabiduría? Y si usted tiene una tercera, dígamela, porque yo no la encuentro. Fue el día en que él logró decidir a quién le daba un niño que había muerto en la noche. Si se lo daba a la que decía que era el suyo o la otra que decía que era de ella. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? No todos. ¿Sabe por qué? Porque pasa desapercibida, porque es el único elemento de sabiduría que Salomón tuvo. Y se la narro. 2 prostitutas, ambas embarazadas y dan a luz, fechas muy parecidas. En la noche una de ellas se vuelve y aplasta al bebé y lo ahoga. Como se da cuenta que su bebé está ahogado, se levanta y a oscuras se va al cuarto de la otra mujer, de la otra prostituta, toma el bebé vivo y le pone el muerto y se viene a su cuarto. La mujer viva, la mujer del bebé ahora muerto, esa le voy a decir, le voy a poner a esa nombre. Pancha y Carrasco. Pancha ahí. Panchita, la que se le murió el bebé. Y Jacinta, a la que le cambian el bebé. Jacinta dice que ella en la madrugada coge el bebé para darle de mamar. Y cuando lo pega al pecho, el bebé siente que no puede comer porque tiene algo. Sabe que está muerto. En la mañana, cuando ya sale el sol, Jacinta se da cuenta que el bebé está muerto, pero que el que está muerto no es el suyo, porque está con otra pijama, tiene otras señales, y entonces coge el bebé y se va al cuarto y dice, este no es el mío, este es de aquella, este es de Pancha. Y le dice a Pancha, Pancha para acá. Dame el bebé porque el mío es aquel, no este. Dice, no, es el mío. Y comenzaron a pelear. Fueron ante el rey Salomón. Pancha le contó la historia, Jacinta compartió la historia, las dos decían es mío, es mío, es mío, es mío, y el muerto es el tuyo. El rey Salomón dijo, traigan una espada a un soldado, pongan el niño en la mesa y pártalo a la mitad, le da la mitad a Jacinta y le mata a Pancha. Jacinta dijo, no lo maten, prefiero que el niño esté entero y vivo y déselo a ella.
Y Pancha dijo, no, pártalo. Si no es para mí, para ninguna. Y entonces el rey Salomón dijo, ya sé cuál es la madre. Déselo a Jacinta, porque es la verdadera madre. Ninguna madre partiría a su hijo. Ese es el grado de sabiduría que tenemos de Salomón. Después de ahí no hay otro. ¿Sabe qué pasó con Salomón? Tuvo 700 esposas, la mayoría extranjeras, todas con suegra. 300 amantes, 1000 mujeres. Comercializaba caballos con Egipto, compraba, vendía y revendía. Comenzó la jactancia, todo el mundo venía a ver, y fue un hombre engreído, arrogante. Pedían cita, le daba la cita y les enseñaba todo lo que el palacio, todo lo que vestían, todo lo que comían, todo lo que querían. Y la gente se iba extasiada porque veía lo externo. Wow, eso a mí me habló tanto. Porque hay tantas cosas que uno se fija en la persona por externo y lo ve uno tan bonito, pero por dentro no sabe uno cómo anda la procesión. Salomón dice que esas mujeres lo llevaron a la perdición. A cada una de ellas les hizo un altar. A cada una de ellas le daba para que hicieran sacrificio. A cada una de ellas les adoró su Dios. Y él mismo se puso a adorar otros dioses. ¿Sabe por qué? Porque menospreció lo que le había dado. 2 hermanos que hicieron el trono. 2 pelearon por el trono. Y a él se lo dieron porque un profeta intercedió. Porque nunca vino a decirle, rey, ya que mi hermano y mi hermano ya no pueden, ¿por qué no me pone a mí? No, ni siquiera tuvo que ir a pedir audiencia. Ni siquiera tuvo, no, simplemente lo recibe por rebote. ¿Sabe qué es? Que cuando uno recibe las cosas tan fáciles, las menosprecia tanto. Las menosprecia tanto. Y a mí me duele eso. ¿Qué pasa con Salomón? Que obtuvo lo que no pidió. Sí, pidió sabiduría y Dios le dio fama, fortuna, popularidad. Hasta que un día Dios se hastió de él. Mire, yo tengo un conflicto en mis fuero interno. ¿Qué pasó con Salomón? Porque aún en su ancianidad el hombre andaba más perdido, adorando a otros dioses, quemando ofrendas a otros dioses. Si no fuera por el libro de Eclesiastés, si no fuera por Eclesiastés, yo diría que Salomón está en el infierno. Porque hay unas partes de ese libro de Eclesiastés que dan un poquito de sabiduría de Salomón. Pero sabe, cuando uno menosprecia las cosas, Dios no se queda tranquilo. ¿Sabe qué hizo con Salomón? Un día lo reunió y le dijo, Salomón, estoy harto de ti. Como lo estuve con Saúl, lo estoy de ti. ¿Sabe qué he decidido? Quitarte el reino y dárselo a un empleado tuyo. Sí. Le digo, pero no lo voy a hacer en los días de tu vida. No porque te aprecie, porque no te aprecio. Lo voy a hacer por tu papá David. Porque a pesar de él amaba lo que hacía y me amaba a mí, le dice a Salomón. Pero ¿sabe qué voy a hacer? Le había prometido a él que un descendiente del rey David siempre estará en el trono. De las 12 tribus de Israel, 11 se le daré a un general que no sabe nada del reino. Y a ti dejaré una tribu nada más para que reine uno de tus hijos. Nada más. Usted sabe todo lo que Dios le había dado, pero por la situación del menosprecio. Mire, amado, Salomón nunca engrandeció su relación con Dios. Dios nunca le habló en persona. Nunca le envió un mensajero. Dios le habló en sueños, nada más. Y 2 sueños en toda su vida. Nunca engrandeció el reino. Lo que extendió fue las fronteras. Y eso me preocupa montones, porque es la grandeza de Salomón. Fueron los chunches, las cosas, los adornos, las columnas, los edificios. Sí, hizo el templo, hizo un palacio para él,
y otro palacio para su esposa, la hija del rey de Egipto, a la que le hizo un altar, le trajo sus dioses. Hizo 2 edificios para las leyes, para tomar justicia supuestamente. 20 años construyendo, pero en 20 años que usted no sabe qué más hizo Salomón. Nada más hizo eso. Negociaciones. ¿Sabe qué? A mí me llama la atención que Salomón tiene como un rasgo solamente de opulencia, pero nunca fue un hombre que dejó una enseñanza para sus hijos. Nunca. Lo contrario al rey David. Nunca el rey David aceptó otros dioses y Salomón los aceptó en todos los lugares. En todos los lugares que hubo en Israel había altares. Yo quiero ir concluyendo. Si tú sentado, cierra tus ojos un momento. El tiempo ha pasado, no puedo más. ¿Qué es lo que Dios te ha dado como honra? ¿O qué te dio Dios como honra? Y ha habido menosprecio de tu parte. Te ha dado Dios una esposa casta, una mujer santa, una mujer especial. ¿Por qué entonces le sos infiel? ¿O le fuiste infiel? ¿O estás planeando serle infiel? Si te dio un esposo extraordinariamente bueno, uno que busca a Dios, uno que busca la presencia de Dios, ¿por qué estás dispuesta a acostarte con cualquiera, menospreciando lo que Dios te ha dado? Si Dios te ha dado tus hijos, ellos son los que tienen que ser formados. Muchos hogares, muchas familias, muchos lugares no tienen niños. Europa se desea a los niños en Francia, se los desea en Inglaterra. Madre, ya no quieren tener niños, pero a ti Dios te dio hijos que te sostendrán en la vejez. Entonces, dale lo que ellos necesitan y merecen. Un buen testimonio. Tráelos a la iglesia, conságralos al Señor, pero conságrate tú primero, para que ellos puedan ver tus manos levantadas y tu oración real. Porque nadie sabe lo que tiene sino hasta que lo pierde. El menospreciar lo que Dios te ha dado una casita, sí, estás alquilando, sí, es una casita, muchos no tienen ni para eso. Tienes un carro, no es último modelo, es modelo reciente, sí, y quieres uno mejor, sí, pero conságrate más al Señor, que la meta no sea tu carro, sino su presencia. Si después de una noche desenfrenada se quiere presentarse ante Dios como si nada ha pasado y pedirle que aún así te ayude y te bendiga, ten cuidado. El no valorar lo que Dios te ha puesto a ti en honra, ya sea tu trabajo o en la empresa, en iglesia, en la familia, en el matrimonio, en cualquier lugar donde Dios te haya colocado. Valora esa honra. No le des eso al diablo, ni la agarres tú a patadas como si algo no tiene valor. Si alguien está planeando hoy salir de aquí para ir a pecar, piénsalo, valora lo que tiene. No destruyas tu matrimonio por infidelidades. No vale la pena. No acepta ese negocio turbio, sucio que te están proponiendo. Te va a dejar mucha ganancia, pero puedes ir a la cárcel. Y qué vergüenza para tus hijos que sepan que tú estás en la cárcel. No te contamines practicando la prostitución, ni te contamines pagando por ella. No veas esas películas, esos videos. No tengas esas conversaciones. Eso no te va a ayudar de nada. Dios te ha colocado en lugar de honra. Y si uno no entiende que eso ha sido puesto y dado por Dios,
nos comportaríamos como bestias. Reflexiona sobre eso. Pero antes de pedirte que hagas algo, yo quiero abrirte una oportunidad de esta mañana. Si nunca le has dicho al Señor que Él sea tu Salvador y has sentido que has caminado como sin rumbo de un lado para el otro, hoy puede ser un día importante para que tu vida adquiera y alcance un valor extraordinario. Cuando uno un día reconoce que ha caminado sin Dios y sin esperanza y le pide a Dios una oportunidad, Dios viene y da esa oportunidad. Esta mañana, si alguno o alguna persona nunca le ha dicho al Señor que Él sea su Señor y le haya permitido que Él entre a su corazón, hoy es la oportunidad linda para hacerlo. Voy a pedirte que te pongas de pie todos y van a repetir esta oración conmigo todos. Dile así al Señor: Señor, esta mañana reconozco que en muchas oportunidades he menospreciado lo que me has dado. En muchas oportunidades no me ha importado lo que me has dado. Pero hoy reconozco que necesito tener claro de que la honra con la que he sido revestido es porque tú me la has dado. Esta mañana yo te pido que me perdones, porque quiero regresar y estar a cuentas contigo. Hoy te pido perdón de todos mis pecados y te quiero pedir que entres a mi corazón y me hagas tu hijo o tu hija. Me hagas ser digno de ti, ser la cuna una vez más, para que tú crezcas en mí. Hoy te pido que seas mi Dios y mi Señor. Y también te pido que salves mi vida. Quiero estar listo, si hoy muriese, encontrarme contigo cara a cara y saber que seré hijo, que tú me llamarás, me permitirás estar en tu presencia y no el ser solamente conocido y a ser expulsado de tu presencia. Esta mañana te pido perdón y te hago mi Señor y mi Rey. Porque este es mi fe, yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria. Porque